Buenas tardes. Disculpen, estoy un poco oscura, pero bueno. Bueno, un poco lo que yo les quería contar y que me parece que también era como muy útil, era una mirada mucho más centrada en el ejecutivo, ¿no? En relación con esto que marcaba Lara, hay como, podríamos pensar, dos lógicas bastante distintas en cómo se comporta el legislativo y cómo se comporta el ejecutivo, y especialmente en Argentina, y pensándolo, a mí me gustó empezar a pensar mi tesis, o sea, esto es parte de lo que es mi trabajo de tesis, de maestría. A mí me gusta, a mí empecé a estudiar Argentina y después empecé a meterme con los casos de América Latina, Brasil, Chile, me interesaba muchísimo, ya que iba a mirar a los ejecutivos, me interesaba muchísimo el caso de Michelle Bachelet, obviamente, que fue el primer gabinete paritario, el de 2006, el de su primer gobierno, de América Latina. Entonces, bueno, me interesaba mirar toda América Latina, así que, y además me recuerdo una frase que me dijeron una vez, que es algo así como, bueno, si uno conoce un solo país, en realidad no conoce ninguno, y eso también es un poco la premisa de la política comparada, ¿no? Salir a mirar a toda América Latina u otros, digo, también otras opciones siempre visibles es, bueno, mirar qué pasa, donde hay más participación de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, siempre estamos... las líderes, digamos, de la participación de las mujeres son los países nórdicos, entonces siempre estamos mirando un poco ahí qué pasa, cuáles son los incentivos, como decía Lara, y me parece que en el Ejecutivo es mucho más claro esto, ¿no? Que no hay legislación, sobre todo cuando hablamos de presidencialismos, y tampoco hay posibilidad de que la haya, porque es cierto que la formación de un gabinete sigue siendo, y ahora vamos, un poco lo que les quería mostrar es cuáles son los incentivos que tienen los o las presidentas para nombrar a más mujeres, pero sigue siendo, en última instancia, en los presidencialismos, prerrogativas de los presidentes. Así que les voy a mostrar unos grafiquitos que me gustaban para... A ver si puedo compartir, pero vamos al primero. Para contarles un poco este cuento de América Latina, ¿no? De cómo es la participación y, bueno, cómo se inserta Argentina en esta participación. Bueno, yo lo que hice fue mirar, no hay algunos trabajos, pero en realidad los que miran la participación de las mujeres en América Latina, los más completos son hasta 2005, que la participación en los gabinetes era muy baja, hasta el 2000, recién en la década que fue del 2000 al 2010 empezó a haber una mayor participación de las mujeres en los gabinetes. Digo, recalco cosas que dijo Lara, cuando Argentina, por ejemplo, ya era mucho más abundante y mucho más histórica la participación en los legislativos. Si miramos a los ejecutivos, sobre todo en el nivel más alto, seguramente ustedes dirán, bueno, tal vez en niveles más bajos haya alguna mayor participación, pero en los gabinetes, es decir, en los ministerios, la participación era cuasi nula hasta entonces. Tenemos así algunos, y más nula todavía en lo que nosotros llamamos gabinetes inaugurales, que es los gabinetes con los que los presidentes y las presidentas inician sus gobiernos, que son una decisión política y una muestra de cómo quieren gobernar, mucho más fuerte que lo que después van a ser los gabinetes que la literatura sobre, o les cuento un poco, ustedes también lo deben intuir bastante, ¿no? Que ante crisis políticas, los primeros fusibles que vuelan son los ministros. Entonces, bueno, acá les muestro así como un primer gráfico de cómo se comportó, ¿no? Esta participación de las mujeres en América Latina. Yo tomé 18 países de América Latina, que son los que tradicionalmente se estudian, son básicamente América del Sur, deja, por si no deja claro, deja por fuera los países pequeños de las Antillas. Y lo que vemos en este primer gráfico es, bueno, que lo que también debe ser esperable para todos ustedes, que la participación fue creciendo a lo largo del tiempo. Pero no solo fue creciendo, sino que además lo que pasó fue que se fue ampliando la variación entre estos casos. ¿Y por qué eso a mí me parece interesante? ¿Por qué nos parece interesante pensarlo así? Porque esperar que a lo largo del tiempo la participación de las mujeres sea mayor es lo más lógico por la propia dinámica de la política, ¿no? De que se fueron rompiendo estas barreras, fuimos rompiendo estos techos de cristal. Entonces, bueno, uno podría esperar que a lo largo del tiempo la participación sea mayor. Sin embargo, si bien esto es cierto, todavía, y se sostienen muchos gabinetes que tienen muy poca participación de las mujeres en América Latina. Y Argentina, ahora les voy a contar dónde está Argentina, bueno, muchos deben saber, pero digo, en perspectiva comparada, bueno, acá primero les muestro otro que son los gabinetes inaugurales, que era esto que decíamos antes, ¿no? Los gabinetes... los primeros con que los presidentes y las presidentas empiezan su mandato,
y que dan una imagen o una idea de cómo quieren ejercer su gobierno, ¿no? Es una decisión política muy fuerte que muestra esto, ¿no? Las intenciones políticas de los presidentes y las presidentas. Entonces, como yo decía, lo que más se nota a lo largo del tiempo, exceptuando algunos casos, es la variación, es decir, ministerios en América Latina, gabinetes en América Latina que tienen mucha participación de las mujeres, que han superado hasta en algunos casos la paridad, y otros, sobre todo a partir de 2018 y 2019, eso se fue una serie bueno, lo digo, varios presidentes de América Latina que tomaron la decisión política de tener estos gabinetes paritarios. Pero bueno, sin embargo, esto que yo decía, se sigue manteniendo una muy baja participación de las mujeres en otros gabinetes, aún en 2020, que uno podría decir era esperable una mayor participación. Entonces, les quería mostrar dónde estaría Argentina acá, y un poco pensar estos incentivos que mencionaba Lara, ¿no? ¿Qué incentivos tienen los presidentes y las presidentas para elegir estos gabinetes paritarios o no hacerlo? Les cuento primero que en general en la literatura de política y género, Chile, Colombia y Costa Rica son países que han estado a la vanguardia de la legislación política de género, ¿no? En general, digo, países que tuvieron el sufragio universal muy tempranamente, que tuvieron, no todas leyes de cuotas, pero sí una mayor participación en la política, en los partidos políticos. Algunos tuvieron leyes de cupos al interior de los partidos políticos. Entonces, bueno, ¿dónde está Argentina? Como ustedes podrán intuir, es de los países, después de estos líderes, digamos, en la participación de las mujeres, es de los primeros países que viene después de ellos. Y también podemos observar algo que mencionaba Lara, que acá me parece que es bastante más evidente, que va a ser más evidente todavía más tarde cuando les muestre otros gráficos. Pero en principio, si miran, si nos detenemos un poco en los gráficos, como decía, bueno, vemos una muy alta participación en Chile, este es el primer gabinete de Michelle Bachelet, tenemos, bueno, en Colombia sostenidamente, en Argentina también, los números están acá abajo, ¿no? El 2000, el primer gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Acá ya también vamos intuyendo esta idea que también contaba Lara, que en general la participación política, y especialmente en los gabinetes, suele estar vinculada con estos lazos familiares, se lo llama homofilia, esta lógica que tienen los candidatos o los presidentes, o hablando en legisladoras, ¿no? En las legislaturas, en los líderes políticos en nombrar a gente cercana. Y en el caso de género se traduce en que las mujeres suelen tener entre su círculo de redes más mujeres, ¿no? Entonces, como les decía, no, voy a hacer un grafiquito mostrando estos picos en general suelen estar relacionados con presidencias de mujeres o otros motivos que, bueno, después se los contaré. Pero bueno, otra cosa que les quería comentar es este caso de Brasil, ¿no? En Brasil, y acá es muy evidente esto que comentaba Lara, es un presidencialismo de coalición, digamos, el caso prototípico, además con gabinetes gigantes, digo. Y ahí la participación, aún el pico este es el primer gobierno de Dilma, seguramente, y aún cuando la presidenta es mujer, las posibilidades que tuvo esa presidenta de nombrar mujeres es mucho más, miren, sustantivamente más baja que en el resto de los países. ¿Por qué? Porque hay que repartir entre un montón de otros partidos. Así que bueno. Y en relación, les muestro otros detalles. Otro detalle que me parece interesante y que también quería hablar con gente, bueno, mírenlos. Este gráfico lo que muestra es la presencia de las mujeres en los gabinetes inaugurales. Los gabinetes inaugurales, como les decía, son estos primeros, y los que están como más oscuros, y los que están más claritos son el año 2 del mandato, el año 3, el año 4, y me parece que es bastante, esto después hay que hacer modelos, digamos, para que efectivamente nos den el resultado de lo que estamos planteando, pero es bastante intuitivo visualmente que la participación de las mujeres baja muy rápidamente. Y esto va en relación con que yo les decía antes, bueno, el gabinete inaugural es esta idea en la que los presidentes expresan cómo van a llevar su gobierno,
Sin embargo, ante situaciones de crisis, es probable, la idea no es que, para explicarlo, no es que las mujeres se van, igual tenemos casos conocidos en Argentina de ministras que dejan su gabinete, sino que también se van hombres, pero el reemplazo es lo que tenemos que mirar. O sea, porque cuando una mujer se va, es reemplazada por un hombre. Y eso tiene una lógica cercana a esta idea que decíamos antes de la homofilia. Sin embargo, bueno, en el caso de Michelle Bachelet, entonces uno podría pensar, bueno, la participación baja, como en otros casos, tendría más mujeres en su pool, decimos, ¿no? En su círculo de personas de confianza. Sin embargo, en todos los casos, la participación de las mujeres es menor en las élites. Entonces, es posible que en situaciones de crisis, el reemplazo de las mujeres sea por hombres que han entrado en la política con mayor antigüedad. Y entonces acá les quería plantear otra cuestión también relacionada con lo que mencionaba Lara, ¿no? Lara les decía esta idea de, bueno, la participación de las mujeres la estudiamos como en dos dimensiones, ¿no? Y seguramente para ustedes esto también va a ser muy intuitivo. En una dimensión representativa, que es, bueno, cuántas mujeres hay en los lugares, qué porcentaje, en este caso, de los gabinetes representan. Sin embargo, hay algo que nos interesa, por lo menos a los politólogos y politólogas, me parece que a la política en general, que es, bueno, cómo se traduce eso en políticas públicas, ¿no? En una idea mucho más sustantiva de la representación, sino en qué afecta, si vamos a hacer, se llama token en inglés, ¿no? Esta idea de representantes meramente simbólicos, pero ni siquiera, pues simbólicos acá le damos como una connotación bastante más fuerte, como decir, bueno, sentar precedente, sino no, como una idea de adorno, digamos, si vamos a estar de adorno para cumplir con la ley de cupos, o si efectivamente esto se va a traducir en una mayor participación, en mayores políticas públicas que tengan en cuenta demandas diferentes que pueden tener nuevos sectores, ¿no? Pero las mujeres representadas como estos nuevos sectores. Y para eso se me ocurrió, y leyendo en realidad la literatura trabaja la participación de las mujeres, en dos dimensiones, ¿no? En los ministerios. Una dimensión de género y otra dimensión que se llama prestigio, ¿no? El género es esto, ¿no? En los ministerios, o un poco lo comentó Lara, o en las comisiones, tradicionalmente las mujeres ocupan estos lugares relacionados con el cuidado, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo. Es uno de los ministerios que, en toda América Latina, en Argentina, pero en Argentina no tanto, pero en toda América Latina han sido ocupados mayormente por mujeres. El Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social en Argentina, ahí sí, mucho más claramente representado por mujeres, son como tareas de cuidado, asociadas a este rol más tradicional de la mujer, ¿no? de los cuidados, la casa, por así decirlo. Y por otro lado, el prestigio, ¿no? El prestigio de los gabinetes, si yo quiero mirar un poco más, no tienen todos el mismo prestigio. No es lo mismo ocupar un gabinete de economía que ocupar el gabinete de cultura. Si bien a nosotros, por intereses nos puede parecer muy interesante la cultura, evidentemente manejan distintos tipos de presupuesto, manejan distintos tipos de capacidad para implementar políticas públicas, distintos tipos de llegadas a lo largo de todo el territorio a nivel nacional. Entonces, para eso, yo tomo estos trabajos, son trabajos que establecieron unas académicas americanas que crean lo que se llama como Gender Power Score, que es un poco complejo de explicar, pero básicamente lo que hacen es dividir a los gabinetes y puntuarlos y darle más puntaje cuando la mujer está, las mujeres, ¿no? Las ministras están, por ejemplo, en gabinetes, en Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, ministerios que tienen estas dos cosas, digamos, ¿no? Como están estereotipados como más masculinos, pero además manejan grandes presupuestos, etc. Entonces yo hice esto, y se lo apliqué, porque eso sí no están hechos todavía, así que en eso estamos, a América Latina, digamos, a todos los gabinetes de América Latina. ¿Qué pasaría
si yo no solo tomo el porcentaje de mujeres, sino que lo traslado a esta medida que me dice un poco más. Y me dio algo así como esto. Que sí, acá faltan casos entre este gráfico y este, porque bueno, estamos trabajando en esos, pero ya se pueden ver algunas cosas bastante evidentes. Los dejaría un rato mirar este gráfico, que así no nos dice nada, porque el que me parece más interesante es este gráfico, ¿no? Que es el gráfico en el que superpongo estas dos unidades, ¿no? Por un lado, porcentaje de las mujeres, y por otro lado, este índice nuevo, que mide o que pondera un poco más que las mujeres estén en determinados gabinetes, en determinados ministerios. Y entonces acá vemos como, por ejemplo, la participación de Brasil baja muchísimo, o sea, el que está, el clarito, muy mal, no está para que lo puedan ver, pero bueno, les cuento yo. El clarito es el porcentaje de mujeres, o sea, contando, digamos, la cantidad de mujeres, y el que está en oscuro es este índice ponderado. Entonces lo que vemos, por ejemplo, es que en general la participación baja, digamos, esto que significa que uniformemente todas las mujeres efectivamente están en ministerios menos importantes, por así decirlo, con menos prestigio y además generizados. Bueno, en toda América Latina de forma bastante uniforme. Hay algunas excepciones. Chile, que es este caso, es el caso en el que efectivamente el gabinete paritario de Michelle Bachelet estaba pensado muy en términos paritarios. Inclusive cuando en Chile tenemos casos de coalición, que decíamos antes, bueno, los casos de coalición tienden a desincentivar la participación política de las mujeres. Sin embargo, es un caso bastante especial el de Bachelet, porque en general la política chilena tiene una lógica de completar esos, se llama cuoteo, ¿no? De cómo iban a dividir esos ministerios en el gabinete, y además por la decisión política muy fuerte de la presidenta de tener ese gabinete paritario. Pero también lo vemos que en general, esto habría que, no se ve claramente, pero en general en todos los gabinetes inaugurales estas dos medidas se juntan mucho más. Es decir, ¿a qué voy a resaltar esto? Es que hay decisión política tal vez de nombrar gabinetes paritarios, sin embargo eso cae rápidamente con la lógica misma de la política. Esto, digo, es ahí como una pregunta abierta que yo les digo, ¿no? Esta idea de, bueno, sí, hacemos el esfuerzo, tomamos la decisión política, hasta hay casos en las que hay mujeres que tienen esta característica de redes generizadas, sin embargo, ante crisis política, bueno, la participación cae. Como problemas nuevos, ¿no? Que hay que empezar a pensar ante otras soluciones. Y me imagino que ustedes, si vieron en el evento anterior, cuando vieron la participación en los legislativos, evidentemente ha pasado mucho eso a lo largo de la historia. Senadoras, diputadas que han abandonado su cargo y han sido reemplazadas por candidatos varones. Para ir cerrando, me voy con unas ideas de qué explica, ¿no? Yo en realidad en mi trabajo lo que quiero pensar es, bueno, ¿por qué pasa todo esto? Y corriente institucionalista, digo, en esta idea que seguimos con Lara de que las instituciones importan, las variables, que además la literatura, yo no los iba a aburrir con decir, bueno, ¿qué ha dicho la literatura sobre esto? Pero la literatura y los trabajos, sobre todo hay muchos desarrollos de parlamentarismos, no tanto de presidencialismos, que han testeado otros, ¿no? En otros países a qué se debía la mayor participación de las mujeres en los ministerios, y en general no han encontrado que no tiene que ver con variables económicas, es decir, con mejores niveles sociales de las mujeres, no sé, mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, o mayor educación de las mujeres, sino que tiene que ver con variables políticas, digamos, incentivos o desincentivos a estos nombramientos. ¿Cuáles son? Típicamente el género, como les explicaba antes, y la ideología. La ideología en general, los partidos de izquierda tienden a ser partidos que han mirado con un poco más de atención estas cuestiones. Sin embargo, y algo que además ha cambiado a lo largo del tiempo, los partidos más de derecha, si se quiere, o más conservadores, de alguna manera tienen que responder a estas nuevas demandas. O sea, si bien por un lado uno puede decir, bueno, sí, los partidos de izquierda han tendido a mirar más rápidamente
este punto, los partidos tienen que responder de igual manera. O sea, y esto si volvemos a los gráficos, es interesante, sobre todo por ahí en el caso de Ecuador, bueno, en América Latina no se nota tanto, pero en general en Argentina, por ahí, a ver, en este gráfico se ve un poco más, porque hay casos que después no están. Que una vez que la participación, sobre todo Costa Rica, ¿no? Es un buen ejemplo, es este que está acá, el segundo desde la izquierda, ¿no? ¿Qué ve esto, no? Que la participación de las mujeres es creciente. Al margen de los cambios políticos, esto implica que una vez que las mujeres han accedido a distintos escenarios políticos, digamos, en Argentina es mucho más claro en la legislatura, es difícil volver para atrás. Eso hace cada vez más costoso para los políticos que se pueda volver para atrás en ese caso. Una vez que hay trabajos que explican esto en Estados Unidos, hasta la llegada de Trump. En Estados Unidos, de facto, había gabinetes paritarios o cercanos a. Una vez que Clinton, creo que es el primero que había designado gabinetes, no sé si paritarios, pero con mayor participación de las mujeres, ya no hacerlo era mucho más costoso para los presidentes que seguían. Entonces, bueno, volvamos a lo que les decía. Entonces, en general, género e ideología son variables que explican bastante esto. Otra cosa es el acceso, en un sentido amplio, de las mujeres a la política, y esto se relaciona ahora sí con la participación de las mujeres en las legislaturas. Y acá vuelvo con algo que les comentaba Lara. En realidad la lógica entre parlamentarismos y presidencialismos es muy distinta, y los trabajos que hay, o sea, esto está sustentado en realidad en trabajos que han mirado mucho más al parlamentarismo, que en el parlamentarismo el hecho de que haya más mujeres en los parlamentos, definitivamente va a reflejar mayor cantidad de las mujeres en los ministerios, porque tienen que ser tienen que ser parlamentarios o parlamentarias para ser electos en los gabinetes, cosa que en los presidencialismos no pasa. Y finalmente, otra cosa que es muy institucional, que es el espacio para la toma de decisión. Es un poco esta idea que yo les planteaba, o que planteó Lara con bastante claridad, de que, por ejemplo, cuando los presidentes tienen menos poder o tienen que lidiar con coaliciones, digo, con escenarios más desfavorables para sus propias decisiones, es menos posible que haya una participación más amplia de las mujeres. Así que bueno, con eso queríamos un poco cerrar, y estamos abiertos después a las preguntas. Y también por ahí, a lo que nos digan, yo siempre lo hablaba con Lara antes de llegar acá, ¿no? En general estos son trabajos que se nutren de mucha literatura, sobre todo de afuera, porque el género y la política han sido estudiados de otros lados, no hay tantos de Occidente, y son mucho más incipientes. Entonces me parece que dialogar con gente, con políticas, digo, con que estén ahí mucho más en el territorio, nos puede dar también a nosotros, nosotras, ¿no? Ideas mucho más fuertes y distintivas bueno, en Argentina, esto es efectivamente así, como nos plantean los estudios en Europa, o qué sé yo, o Argentina tiene otra dinámica. Así que con eso cerramos. Muchas gracias. Pues